Diana León. Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. La Contraloría General del Estado encontró nuevos indicios de responsabilidad penal en la construcción del Hospital Básico de Pedernales en Manabí. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. A la fecha, el consorcio ganador ha debitado de sus cuentas el 90% del anticipo de $8 millones que le fue entregado mientras la obra no avanza. Con esta noticia empezamos. La Contraloría entregó a la Fiscalía General del Estado un nuevo informe con indicios de responsabilidad penal sobre el cuestionado contrato para la construcción del Hospital de Pedernales. En marzo pasado, el Ministerio de Finanzas transfirió $8,2 millones, correspondientes a la mitad del valor total de la obra al consorcio Pedernales Manabí, a cargo de la construcción del por 4 años esperado Hospital Básico de Pedernales. En apenas 2 meses, ese dinero que fue depositado en las cuentas de Banecuador casi se ha esfumado por completo. Para ser precisos, $7.321.000 ya han sido retirados por el consorcio, dejando esa cuenta con apenas $892.000. Así lo certifica la entidad financiera. A través de un comunicado, la Contraloría General del Estado se pronunció, asegurando que el consorcio no justificó los movimientos bancarios de estos recursos y que no se registran avances en las obras. La entidad además cuestiona el proceso de calificación de ofertas, donde el consorcio Pedernales Manabí habría recibido un trato privilegiado, pues otros oferentes fueron descartados sin que consten motivos, algunos incluso compañías extranjeras. Además, la comisión técnica no descartó la oferta de Pedernales Manabí, pese a que el procurador de la compañía es también gerente general de uno de los subcontratistas de la obra. Según la Contraloría, se encuentran indicios de responsabilidad penal. Por este contrato hay ya una investigación abierta por la Fiscalía, en donde se involucra a un asesor del asambleísta Daniel Mendoza, mencionado en reiteradas ocasiones en los informes de interceptación telefónica durante la investigación. Él, sin embargo, solo se ha pronunciado por Twitter. Mientras esto ocurre, el terreno donde se construiría el hospital para la población de Pedernales sigue siendo solo eso, un terreno, uno vacío, como el que existe en El Aromo, donde también hubo una millonaria inversión y no pocos señalamientos por corrupción. Algunos ven un terreno, yo veo una refinería para mi Manabí querido, compañero. Ahí, donde se decía que iba a haber una refinería, hoy no hay nada. Ahí, donde se decía que iba a haber un hospital, hoy tampoco. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La fiscal del Estado, Diana Salazar, junto a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió que se retome inmediatamente la actividad de la justicia penal. Asegura que hay procesos investigativos relacionados a los casos de corrupción en la emergencia sanitaria que se han quedado estancados. Que la justicia penal vuelva a funcionar con la mayor normalidad posible es el exhorto que hizo públicamente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en una rueda de prensa que ofreció la mañana de este martes en Guayaquil. Aseguró que esa falta de operatividad está impidiendo que los procesos relacionados a las investigaciones de los múltiples casos de corrupción que se han denunciado en la emergencia sanitaria avancen. ¿Por qué no podemos procesar? Porque los plazos se encuentran suspendidos. Una vez que retomemos a la normalidad, que el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, a través de una resolución, decida habilitar nuevamente estos plazos, la Fiscalía tendrá la posibilidad de procesar. Sobre el caso que involucra al asambleísta oficialista Daniel Mendoza y que tiene que ver con la construcción del Hospital Básico de Pedernales, dijo que incluso una jueza pidió que la investigación se detenga. El día de ayer hemos recibido, por ejemplo, una comunicación, una notificación o providencia por parte de la señora jueza de Garantías Penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos. En cuanto a las denuncias en las que aparece el nombre del prefecto de la provincia del Guayas, Carlos Luis Morales, y de posiblemente algunos de sus familiares, señaló que el tema se investiga, pero evitó dar más detalles. Los temas que son puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y en el que se presumiría un hecho punible son objeto de investigación. Como ustedes conocen, las investigaciones son reservadas y por tanto no podemos dar mayores detalles. En la rueda de prensa participó también la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella se refirió a la conformación del grupo especial que ahora investigará estos actos de corrupción que involucran a altos cargos públicos y políticos. La Policía Nacional responderá
conformando un interagencial para que podamos tener un equipo de policías, de investigadores, exclusivamente al servicio de estas tareas. Porque como ustedes conocen, hay altos cargos políticos que están involucrados en estos casos. La ministra aprovechó para informar a la fiscal de la detección de más actos de corrupción, en esta ocasión en el Seguro Social de la Policía Nacional, por la compra de terrenos a 4 o 5 veces más del valor real. Luisa María Heredia, 24 horas. El Partido Social Cristiano le da la espalda al prefecto Carlos Luis Morales y le pide que asuma su responsabilidad política por las presuntas irregularidades en contratos firmados durante la emergencia. Mientras tanto, Morales solicitó a la Fiscalía que investigue a los hijos de su esposa presuntamente vinculados. En su vida política, Carlos Luis Morales, el actual prefecto del Guayas, ha tenido varias camisetas. La del Partido Social Cristiano es la última que viste desde su candidatura en 2019. Entonces lo veíamos tomado de las manos de los líderes y figuras más representativas del movimiento. Antes de oficializar su candidatura, tuvo que reconocer ante la opinión pública que había cometido un error al militar antes con Alianza País y que su decisión de pasar al social cristianismo era definitiva. Me equivoqué al vincular y confiar en ciertas personas que a mi juicio no supieron hacer realidad los anhelos del pueblo. Pero un año después de su elección, sus otrora coidearios le han dado la espalda. Luego de una serie de cuestionamientos por presuntas irregularidades en los contratos firmados por la prefectura del Guayas en tiempos de crisis sanitaria. Este noticiero reveló varios de ellos. El gobierno provincial adquirió mascarillas y pruebas rápidas casi al doble que el municipio de Guayaquil. Tanques de oxígeno por $500 cada uno. Y no solo eso. Firmó un contrato de $80,000 para tabular datos con una empresa cuyo presidente ejecutivo es un hombre de la tercera edad que, según familiares y conocidos, vive casi en la indigencia en el sur de Guayaquil. Y el hecho de que uno tenga 76 años no significa que no pueda ser representante legal de una empresa. Disculpe, pero mi suegro tenía 82 años, fue comandante de la Marina y manejaba 10 empresas. Por estos dos contratos, Fiscalía ha iniciado las investigaciones respectivas. Pero no es todo. El gobierno provincial del Guayas también firmó un contrato de $500,000 para la adquisición de kits de alimentos. ¿Quién lo ganó? Luis Ubilluz, un joven de 23 años. O no se puede decir que tenga 20 años o 23 años y que no es emprendedor. Ahí no está el detalle, Carlos, lo que usted dice. Pero Morales no solo ha sido cuestionado por estos contratos, sino también por la presunta vinculación de su círculo familiar en el manejo de los fondos de la prefectura. ¿Qué es cierto que los hijos de su esposa estarían manejando estos contratos que hoy están siendo denunciados? Hay una investigación del caso. Cada quien es responsable de sus actos. Y más si somos adultos. Pero 24 horas después de esta respuesta y antes de que la Fiscalía señale nombres, Morales decidió adelantarse y colocar una denuncia solicitándole a la Fiscalía Provincial del Guayas que investigue a varias personas, e inclusive a 2 hijos de su esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria. Así lo informó el propio prefecto en su cuenta de Twitter. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Pero hay más sobre corrupción, la del Teodoro Maldonado Carbo, el hospital de Guayaquil, que llegó a tener ningún control sobre los insumos comprados que debían ingresar a sus bodegas. Véanlo. Las irregularidades en los hospitales del IES no únicamente se ven al revisar números en los contratos con evidente sobreprecio. Las anomalías llegaron incluso a las bodegas, especialmente a la del Teodoro Maldonado Carbo, donde hoy el nuevo presidente del directorio del IES reconoce que es imposible saber si las medicinas e insumos de 18 contratos ingresaron o salieron de aquí. Pero esto tampoco es nuevo. Este contrato fue firmado en mayo del 2017. El costo real es de $338,000, pero el IES pagó $1,485,000. Es decir, el sobreprecio fue de $1,146,000. Pero hoy no nos centraremos en el sobreprecio, sino en las bodegas. El propio administrador de este contrato intentó cerciorarse si era verdad que estos insumos ingresaron a las bodegas. La respuesta que recibió fue que en ese momento no tenían las llaves. Luego de su reporte por escrito lo quitaron como administrador del contrato y pusieron a cargo
a Luis Jairala Zunino. El mismo Luis Jairala que luego se convirtió en gerente del hospital, el mismo, sobre el que hoy pesa informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por los contratos que se concedieron durante su administración. Y esta no es la única vez que se puso como excusa la pérdida de llaves para que no entren a las bodegas. En enero de este año fue la respuesta que recibió el gobernador del Guayas al llegar al hospital en una visita sorpresa. Tras su insistencia, las llaves por fin aparecieron y vio que en las bodegas no habían insumos. Según el nuevo director del IES, de 50 millones de dólares revisados en contratos en este hospital, existen 30 millones con sobreprecio, es decir, el 60%. En los últimos 4 años, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ha manejado un presupuesto de 821 millones de dólares, 414 millones para insumos y medicinas. Siguiendo la lógica anterior, de los 414 millones de dólares, la estructura criminal, como prefiere llamarla el nuevo director del IES, en los últimos 4 años, podría haber manejado 200 millones de dólares en sobreprecio. La Contraloría cuestionó que el 83% de estas compras se hayan hecho bajo la figura de convenio de pago, es decir, sin seguir los procesos de compra a dedo. En este hospital, el ex jefe de compras Jorge Enríquez y el ex gerente Luis Jairala Zunino revisaron y autorizaron en un solo día 13 millones de dólares en compras. Compras que hoy sabemos tendrían sobreprecio y que no sabemos siquiera si entraron a las bodegas porque no encontraban las llaves. Dayana Monroy, 24 horas. Y pese a la costosa adquisición de pruebas para COVID-19 por parte del municipio de Quito, el laboratorio de la Universidad Central no cuenta con los insumos plásticos para el procesamiento. Dicho laboratorio revela la imposibilidad de cumplir la oferta del alcalde de realizar 1.500 pruebas diarias. La intensa publicidad del alcalde de Quito en la toma de pruebas PCR para detección de COVID-19 en territorio ha puesto bajo la alfombra una realidad que se siente en uno de los laboratorios encargados del procesamiento de las muestras. Estamos ahora aquí en la empresa de pasajeros. Estamos aquí en la ciudad de Atahualpa, en el cuerpo de bomberos. Tras la denuncia del presunto sobreprecio, la oferta de Jorge Yunda fue clara: 1.500 pruebas de detección de COVID diarias. Que sería la ciudad de mayor cantidad de pruebas por millón de habitantes. No obstante, el más reciente reporte recibido por los concejales da cuenta de una cifra que hasta aquí no superaría las 3.500 pruebas de 100.000 adquiridas a la empresa Salumed. Salumed, según el contrato, vendió al municipio los kits completos con los test de extracción, detección y transporte listos para el procesamiento. Pero a una semana de las denuncias, el laboratorio Inbiomed de la Universidad Central ha entrado en apuros por falta de insumos plásticos que no llegan desde hace varias semanas. Así se reporta en el más reciente informe que se remite al director de salud del municipio. Con fecha 31 de mayo, se recuerda que en este laboratorio ya no contamos con insumos plásticos para el procesamiento de las muestras de COVID. Ellos están poniendo al cambio muchos de esos materiales. Y claro, se procesan las muestras con material prestado por gestión con otros laboratorios de la propia Universidad Central. Este informe revela que para procesar las muestras entregadas por el municipio, los insumos plásticos utilizados son de la Facultad de Biología, de la de Veterinaria y un laboratorio privado. Si el municipio compró al proveedor todo lo necesario para hacer las pruebas PCR COVID-19, ¿cómo es posible que no tengan los insumos necesarios en el laboratorio y estén poniéndolos al cambio? Se advierte que de no contar con los materiales oportunamente hay otro riesgo. Por ello, dice Lucy Valdeón, directora de este laboratorio: recomendamos el no guardar por mucho tiempo, ya que se puede degradar y darnos resultados erróneos. Los reclamos han sido recurrentes. Este informe del 26 de mayo ya reportaba una primera gestión de préstamo de 200 kits manuales para extracción de ARN que no llegaron, fallas en la configuración de los equipos y que no se entregan insumos plásticos necesarios. Para despejar dudas, nos remitimos al convenio entre la Secretaría de Salud del municipio y el laboratorio de la Universidad Central. Sin duda, el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, se había comprometido a dotar de los insumos y kits necesarios para el diagnóstico. Y esto no ocurre hasta hoy. No se podrán hacer las 1.500 pruebas diarias que se ofrecieron si no se completan, si no se vuelven a adquirir
estos insumos que se requieren. En contraste, la publicidad oficial en las calles y en la red. 1.500 pruebas diarias que no se han logrado, insumos insuficientes en el laboratorio y el riesgo de resultados errados por muestras guardadas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Las noticias desde mañana. Quito pasa a semáforo amarillo y con este cambio se aplican nuevas disposiciones del COE Nacional. Sin embargo, aún hay desconocimiento y confusión en la ciudadanía respecto a las medidas. Faltan pocas horas para que el semáforo amarillo se encienda en la capital y con él se reinicien varias actividades que estuvieron suspendidas por más de 70 días. Para entrar a esta fase, el COE Nacional dispuso nuevas medidas que, si bien son menos restrictivas, deben cumplirse para evitar sanciones. Sin embargo, la ciudadanía aún las desconoce o existe confusión. Al consultarles, por ejemplo, sobre el nuevo horario de toque de queda, responden: a partir de las 18 horas, ¿no? Pero en realidad, en semáforo amarillo el toque de queda inicia a las 21 horas y termina a las 5 de la mañana. Respecto a la circulación de vehículos particulares, también existen dudas. Los autos particulares podrán circular de acuerdo al último dígito de la placa. Si este es impar, lo podrán hacer los días lunes, miércoles y viernes. Y los pares, los martes, jueves y sábado. Lo mismo vale para taxis y para transporte mixto, par e impar durante todos los días de la semana, incluido domingo. Domingo en amarillo los vehículos particulares no circulan. Falta difusión porque nosotros en las medidas que nos indicaron solo sale hasta el día sábado. El transporte institucional podrá circular sin restricción alguna y el intercantonal lo deberá hacer únicamente en los cantones que tengan el mismo color de semáforo. Las empresas, negocios e industrias podrán operar con el 50% de su personal presencial, pero deberán priorizar los horarios escalonados, mientras que los funcionarios públicos, que en Quito suman cerca de 180,000, permanecerán en teletrabajo. Los restaurantes y cafeterías podrán atender, pero únicamente al 30% de su aforo. Y el transporte público podrá funcionar hasta con el 50% de su capacidad. Es un reto para los quiteños, señores. Necesitamos reactivar la actividad económica, pero con todas las medidas de bioseguridad. Las autoridades recordaron que si bien el semáforo amarillo representa la reactivación económica, no se puede pensar aún en una reactivación social. Por tanto, las reuniones, fiestas o eventos que impliquen aglomeraciones continúan suspendidos. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Y 594 unidades de transporte municipal saldrán a operar desde mañana miércoles en Quito, mientras que tras una extensa reunión entre autoridades y transportistas, en ella se decidió que más de 1.200 buses urbanos se reactiven. La tarifa será de 25 centavos. 500,000 de personas saldrá a las calles capitalinas a partir de este miércoles, cuando el semáforo amarillo se encienda en Quito. Según un estudio de la Secretaría de Movilidad, esta cifra se traduciría en 1 millón de viajes diarios, que deben ser cubiertos por el sistema de transporte municipal y público. 1.200 buses cubrirían el 85% de esta demanda y el 15% restante lo cubriría toda la flota del transporte municipal. En cuanto al sistema municipal, se reactivarán 246 articulados y 348 alimentadores, correspondientes al trole y la ecovía. Estas unidades funcionarán únicamente con el 30% de su capacidad. Por ejemplo, en un biarticulado se podía transportar hasta 250 personas, pero ahora solo subirán 85. Para que se respete el aforo permitido y se reduzcan las posibilidades de contagio en los medios de transporte, las autoridades dicen que trabajaron en varias medidas de bioseguridad. Hemos creado una separación que divide totalmente al señor conductor con los pasajeros. En cuanto a los terminales, estaciones de terminales, estamos poniendo lavamanos, mientras que en las paradas por el espacio físico de la infraestructura solamente pusimos dispensadores de gel. Hemos puesto la señalética en el piso con el distanciamiento que nos recomienda el COE. Los asientos también hemos puesto las cintas de peligro y el logo diciendo que no es un sitio para que se utilice. Estas unidades funcionarán desde las 5 de la mañana y el último traslado será a las 20:30, es decir, media hora antes de que inicie el toque de queda. En cuanto a las rutas, mantenemos los circuitos del trole, exceptuando los circuitos, el C5 que viene de Carcelén, el otro L8 que va de Guamanía a Ejido. Y respecto al transporte público, tras una extensa reunión entre autoridades y transportistas, se llegó a un acuerdo de que más de 1.200 unidades salgan a operar. La tarifa en ambos sistemas de transporte será de 25 centavos.
Lo cierto es que los quiteños reactivarán sus actividades y una buena organización del transporte público es fundamental para hacerlo. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Adoptando mayores medidas de seguridad, los capitalinos se prepararon para pasar al semáforo amarillo. Desde este miércoles, la mayor parte de los negocios en Quito puede retornar a sus labores luego de 77 días de confinamiento. Este fue el panorama en la capital a horas de que el semáforo amarillo se ilumine. Los ciudadanos transitaban por las calles, el tráfico retornó. Las diferencias ahora son el uso de la mascarilla y el distanciamiento, normas de seguridad que debemos continuar para evitar un rebrote en la ciudad. En el sector de la Villa Flora, en el sur, la mayoría de locales comerciales lucían cerrados. Otros laboraban con la puerta a la mitad. También hubo quienes se preparaban para la atención al público. Estamos protegiéndonos con este plástico para que no haya contacto. ¿Sí? De ahí con las mascarillas, mañana los empleados con los visores. Su local de recargas y accesorios de celular permaneció cerrado durante los 70 días de confinamiento. Las deudas no esperan. No van a perdonar, aunque sea como bodega, que tal vez nos cobren. No he hablado todavía con el dueño de casa. Otros establecimientos cuentan ya con cabinas de desinfección para garantizar una mayor seguridad a sus clientes. También a la entrada un poco de alcohol y en las cajas tenemos alcohol antibacterial en gel para que los clientes con las monedas no pueda entrar mucha bacteria. El alcohol, el antibacterial. A tan solo unas cuadras encontramos a Erlin, quien antes de la emergencia vendía textiles en un centro comercial. Ahora ha adecuado un garaje en el que comercializa implementos necesarios para esta pandemia. Innovamos, como quien dice, para no estar sin ningún ingreso, porque prácticamente tenemos ingresos diarios, lo que era el cloro, el amonio. Y aunque en la mañana estas calles lucían llenas de transeúntes, caída la tarde la lluvia tuvo mayor efecto que el propio toque de queda. El movimiento vehicular se redujo y eran pocas las familias que recorrían las calles a minutos de que iniciara la restricción. A partir de este miércoles, Quito se desenvolverá con otras reglas. No obstante, tanto ciudades como cantones podrán retornar a semáforo en rojo en el caso en el que los ciudadanos no acaten las medidas de seguridad para evitar el contagio de COVID-19. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El caso Sobornos entra a etapa de apelación luego de que se resolvieran los recursos de ampliación de la sentencia que condena a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa y a otros 20 procesados. Un tribunal analizará las apelaciones que han presentado los procesados. Luego de que hace más de un mes se haya notificado por escrito la sentencia del caso Sobornos, los acusados, tal como anticipaban, presentaron recursos de ampliación y aclaración de la sentencia. Al menos 12. Todos fueron resueltos y con esto se inicia una nueva etapa en el proceso. El caso Sobornos entra a etapa de apelación. No se requerirá de sorteo para saber cómo estará conformado el tribunal que estará enfrente de la audiencia de apelación, pues como en este caso ya se han tratado apelaciones a la prisión preventiva, ya se fijó competencia en un tribunal. Los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz fijarán fecha y hora para la audiencia de apelación, donde podrían modificar la sentencia o ratificarla. Esto se resolverá en audiencia y se notificará por escrito. Después de esto, los sentenciados en el caso Sobornos, entre ellos el expresidente Rafael Correa, podrían recurrir a un último recurso, la casación, que también se resolverá en la Corte Nacional de Justicia. Este es el último recurso que se les presentaría antes de que la sentencia que sanciona con 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa le quita sus derechos políticos por 25 años y sentencia a otras 20 personas por cohecho quede ejecutoriada. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, Daule pasó a verde desde hoy en su semáforo del COVID-19. El presidente Lenín Moreno visitó esta mañana el cantón para conversar con su alcalde. Daule se convirtió hoy en el primer cantón del Guayas y el segundo del país en pasar a color verde su semáforo del COVID-19. Según sus autoridades, la curva de contagios sigue en descenso y un segundo mapeo de pruebas rápidas demostró que el 60% de la población ya ha contraído coronavirus. Como parte de las actividades que cumple el presidente Lenín Moreno en la provincia, visitó esta mañana a Daule y conversó con su alcalde. Prácticamente cumplió todas las reglamentaciones para poder empezar a trabajar lo más pronto posible.
¿Sabes exactamente lo que significa eso? Para las personas, para las familias, para la ciudad, para el cantón, para la provincia y para el Ecuador. Por su parte, el alcalde Wilson Cañizares confirmó que aprovechó el encuentro para recordarle al gobierno una necesidad que tiene Daule, su hospital. No solamente va a servir para Daule, sino para los cantones vecinos. Él se ha comprometido, dispuso al señor gobernador darle un seguimiento. Así, Daule avanza hacia la nueva normalidad. Sí, por fin, ya tanto tiempo sin poder trabajar. Comenzamos la misma rutina, pero gracias a Dios otra vez estamos trabajando. El cambio a verde implica que el toque de queda se reduce desde medianoche a 5 de la mañana. El transporte urbano funcionará también al 50% de su aforo y el intercantonal podrá operar entre cantones con el mismo color de semáforo. Otro de los cambios que implica este paso a color verde es que aquí en el Cantón Daule el 70% de los vehículos particulares podrán circular de lunes a domingo sin ninguna restricción. Los restaurantes podrán abrir con el 50% de aforo, una noticia que da esperanzas a Francisco, dueño de un local de pollo asado. Correcto, eso es lo que queremos todos, porque la verdad, como está la situación bastante crítica, esto es a nivel mundial. Después de su visita a Daule, el presidente Moreno recibió donaciones de la empresa privada como parte de sus actividades este martes. Con imágenes de Ronald Romo, Joana Ramos, 24 horas. Usuarios se quejan del horario de atención en el Servicio de Rentas Internas de Guayaquil, donde muchos llegan en la madrugada para ser los primeros en recibir un ticket. Solicitan que se abran otras agencias para evitar estos inconvenientes. Se continúan presentando largas filas en los exteriores del Servicio de Rentas Internas, ubicado al norte de Guayaquil. Cientos de personas llegan desde la madrugada para intentar alcanzar un turno y poder realizar varios trámites que habían sido suspendidos debido al cierre de las oficinas por la emergencia sanitaria. Al menos 2 cuadras llenas de usuarios se han registrado estos últimos días. Uno de los problemas, aseguran, es que la atención inicia a las 10:30 de la mañana, horario que fue dispuesto por el COE Nacional. Aquí hay gente desde las 5 de la mañana haciendo cola. Nosotros estamos aquí desde las 6 de la mañana. Estoy desde las 5 de la mañana y había gente, mire, yo soy el 37. Debido a la cantidad de personas que llegan al sitio, no se respeta el distanciamiento social, por lo que solicitan se extienda el horario de atención o se abran otras agencias. Ayer estaba en la misma situación, todavía que estoy aquí. Se abran las más agencias, en el sur, por todos lados. Que abran un poquito más temprano, qué sé yo, 8:30. Que hablen a otras agencias que están todas cerradas. Venimos del sur y está cerrada, solamente está activada esta. Mire el congestionamiento de gente que hay aquí. La institución ha mencionado que varios de los trámites se pueden realizar en línea, por lo que piden a los ciudadanos hacer uso de estas plataformas. Por su parte, los usuarios piden que se les brinde más información, ya que hacen la fila y no saben si serán atendidos. Hay que ver si se van a hacer todos los trámites ahí, porque dicen que unos sí se están haciendo y otros no. Isaac Jacome, 24 horas. Más de 600,000 personas forman parte del registro electoral pasivo. Son quienes no han participado en las últimas 4 elecciones. Este registro se encuentra en la página web del Consejo Nacional Electoral y la gente que lo integra tiene hasta el 19 de junio para solicitar que se los habilite para votar en febrero del 21. El Pleno del CNE aprobó el registro electoral pasivo. Lo integran 607,471 ciudadanos que no sufragaron durante las últimas 4 elecciones. No votarán en las elecciones del 2021. Para saber si integran este registro, usted debe visitar la página del CNE y consultarlo. Si se encuentra en este padrón, puede solicitar que lo habiliten para las elecciones del 2021. Lo puede hacer de forma presencial o virtual. Puede hacerlo hasta el 19 de este mes, esa es la fecha. Tiene tope para poder nosotros seguir con los trámites correspondientes antes de cerrar definitivamente el padrón electoral. 2 consejeros se abstuvieron de votar sobre este padrón pasivo, pues sostienen está incompleto. No solamente debe incorporarse las 4 últimas votaciones, sino todas las votaciones existentes a lo largo del presente siglo, porque de ese modo podemos recién evaluar bien qué ocurre con el padrón general. Ese padrón general se conocerá en agosto de este año. Con corte al 30 de abril son 13.744.543 ciudadanos
Realizar el registro pasivo estaba dentro del Código de la Democracia, donde también se establecen auditorías al padrón electoral que está en manos de la Contraloría. Empezó días atrás cuando se le hizo el requerimiento, entonces nosotros esperaremos los resultados que arroje de la auditoría. A la par, el CNE trabaja en reuniones con el Consejo Consultivo para tratar el tema de una votación virtual. Si es que logramos dividir la altísima densidad electoral que tiene Ecuador, en Ecuador somos muchísimos electores para un espacio tan pequeño, y una parte lo hace de modo telemático y una parte lo hace de modo presencial, lograremos entonces bajar los riesgos de salud. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.